Análisis Viva ASG, el primer podcast en español dedicado a revisar las últimas tendencias ambientales, sociales y de gobernanza en voz de los participantes del mercado. Hola a todos los que nos escuchan. Soy Iker Vinajeras de Relación con Emisoras y Soluciones ESG en Viva. Bienvenidos a un nuevo capítulo de la segunda temporada de Análisis Viva ASG, el primer podcast en español dedicado a revisar las últimas tendencias nacionales y globales sobre lo ambiental, social y de gobernanza en voz de los participantes del sector bursátil. El día de hoy tenemos el honor de recibir a Miguel Chavarría. Él es el director de soluciones climáticas en América Latina para South Pole, una de las principales instituciones o consultorías de temas climáticos a nivel global. Miguel, bienvenido. Muchísimas gracias, Iker. Gracias también a Viva por la invitación y pues estamos muy contentos de estar aquí con ustedes y acompañarlos en este podcast. Miguel, para empezar con la conversación, demos algunos de los temas primordiales que vamos a estar tocando el día de hoy, principalmente a través de la importancia que tienen los datos y la información ASG, sobre todo para los inversionistas. Uno de los principales actores que están requiriendo este tipo de datos, sobre todo en regiones como América Latina, son los inversionistas. Como sabes, todavía no hemos avanzado en un tema regulatorio en muchos de los países, como lo es México. Entonces, al día de hoy, los que están, digamos que movilizando esta demanda de información son los inversionistas. Entonces, empecemos por la primera pregunta, muy simple. ¿Por qué es importante para los inversionistas saber la información no financiera o ASG de las empresas y de las organizaciones del gobierno, ¿no? Pues yo creo que es una perfecta pregunta para empezar esta conversación, lo cual agradezco muchísimo. Bueno, creo que es importante empezar por el inicio y sabemos todos perfectamente que el cambio climático representa uno de los retos más importantes que estamos enfrentando en la humanidad. Esto sin duda no es ajeno también al sector económico y también a cada uno de los sectores de la economía a nivel global y también puede presentarse, por supuesto, a nivel nacional. Por lo tanto, la información que pueden las empresas proporcionar relacionados con ASG es de vital importancia para todos los tomadores de decisiones, incluidos los inversionistas, que tienen que decidir bien cuáles son los riesgos con los que sí pueden vivir, para definir en cuáles empresas son las que prefieren invertir su capital y también qué riesgos, de nuevo, riesgos y oportunidades son los que ven en el mercado para las empresas en las que están dispuestos a realizar estas inversiones. Es importante mencionar que no solamente en el sector financiero hablamos específicamente de inversionistas, también hablamos de bancos, aseguradoras, emisores y muchas otras sociedades de crédito, por ejemplo, para las cuales este tipo de información es muy relevante. Y también es importante que todos ellos tengan un profundo conocimiento de cuál es el estado actual de las empresas en cuanto a riesgos y oportunidades también climáticas, por ejemplo, y cuáles son los planes que tiene cada uno de estos corporativos donde están invirtiendo su dinero para poder cerrar brechas y áreas de oportunidad. De lo contrario, se pueden encontrar en alguna situación desventajosa. También no solamente los inversionistas son un grupo de interés para las organizaciones, también hay muchos otros, incluyendo colaboradores mismos. Cada quien puede decidir si la empresa para la cual trabaja está llevando a la organización en estas tres aristas, ¿no?, que representan ASG, justo en la dirección en la que sus convicciones también se encuentran en esa línea, o bien si la sociedad civil también quiere saber de esta información sobre el desempeño de las organizaciones, los proveedores mismos y también hoy en día, sobre todo, tienen muchísimo empuje los clientes. No solamente los grandes clientes que necesitan ahora saber la información de las empresas que les están proveyendo las materias primas, sino todos nosotros que tomamos decisiones día a día sobre qué empresa es a la que queremos comprar servicios y productos. También es importante tomar en cuenta que la información, para que la información ASG realmente sea útil, se tiene que presentar de una forma que sea consistente y transparente. Por lo tanto,
parte de esta conversación también hablaremos un poco acerca de muchísimos acrónimos que hay en el mercado, pero también todos los marcos de reporte que hay, algunos regulados, algunos voluntarios, pero la motivación principal es que hay una consistencia en la información que cada uno de nosotros, de los grupos de interés que antes mencionaba, puedan acceder a ella y tomar decisiones de acuerdo a ello. Y un último punto sobre esta pregunta también es que uno de los cambios más importantes que han ocurrido en los últimos años, diría yo, a diferencia del cierre del ciclo anterior o inclusive a diferencia de los primeros años de este ciclo, es el término al concepto de doble materialidad. Porque ahora no solamente las empresas se fijan en cuál es el impacto que puede tener el medio ambiente y los recursos naturales y su disponibilidad en la organización misma, sino también cuál es el impacto que tiene la organización en la existencia de esos recursos naturales y el tema de la sostenibilidad de esos recursos hacia el futuro, sino también los impactos que hay en temas sociales y económicos. Totalmente, Miguel. Y sobre todo ustedes que son, digamos que tienen una alta especialización en temas climáticos, pues también todos estos grupos de interés, lo que estamos observando a nivel mundial es que conforme más pasa el tiempo, más vamos a ver desastres naturales, más vamos a ver temas realmente de riesgos que van a afectar a múltiples industrias y múltiples regiones. Entonces, esta información se va a estar requiriendo, como tú bien mencionas, de parte de todos estos grupos de interés. Y por eso se tiene que considerar tanto una materialidad como la doble materialidad, ¿no? Ahora, ¿qué información sobre ASG resulta valiosa para los inversionistas institucionales? Claro que sí. Bueno, primero, para empezar a abordar ya temas más específicos de esos indicadores, algo que es importante mencionar porque uno lo escucha de forma continua es, bueno, ASG son 3 aspectos y esos 3 aspectos son igualmente importantes. Un poquito haciendo alusión al primer comentario que hacía acerca de la complejidad y el reto que significa cambio climático, por supuesto que la parte ambiental ha tomado una preponderancia y de pronto pareciera que los otros 2 aspectos social y gobernanza tomaran un segundo plano. Sin embargo, ninguna organización puede decir que está avanzando hacia la verdadera sostenibilidad o hacia un esquema más sostenible si no ataca los 3 ejes de una forma digamos, equitativa y con la misma importancia. Entonces, hay muchos indicadores, por supuesto, que tienen distintos niveles de complejidad, tanto técnicos como en la forma en la cual la organización concibe la importancia que pueden tener. Sin embargo, los 3 aspectos ambiental, social y de gobernanza tienen la misma y deben de tener la misma importancia para todas las organizaciones. Hablando específicamente de algunos indicadores, por ejemplo, en la parte social, lo que podríamos mencionar es el relacionamiento comunitario. Esa es una de las partes fundamentales que la mayoría de las empresas también pone mucho empeño. Otras que son oportunidades de capacitación, entrenamiento a los colaboradores, condiciones de seguridad e higiene que son básicas y fundamentales, relaciones contractuales con los propios colaboradores, así como también más aspectos, digamos, demográficos de los colaboradores en distintos roles y niveles de responsabilidad dentro de la organización. Dentro de la parte de gobernanza, por supuesto, temas de inclusión y diversidad de la junta directiva. También una definición clara de cuáles son los grupos de interés para la organización, así también contabilidad y transparencia financiera y la compensación que reciben los diferentes niveles para poder promover una agenda ASG. Y finalmente, bueno, ahora sí empecé en ese orden para al final dejar la A y darle un poquito más de estelaridad a los otros 2 ejes. Pero en la parte ambiental, por supuesto, muchos ya estamos familiarizados afortunadamente con lo que es una huella de carbono, tanto en emisiones directas e indirectas, sin tratar de meterme en demasiados términos técnicos. También cuál es la matriz energética de la organización. Por ejemplo, cuál es el porcentaje de energías renovables que está consumiendo. También la gestión de residuos, la cadena de suministro de la misma organización, qué es lo que consume, de dónde viene, quiénes son los principales proveedores. Esas son preguntas fundamentales que no todas las empresas pueden responder de la noche a la mañana y que son fundamentales. También, ¿cuál es el nivel de consumo de agua que tiene una organización? Este año especialmente ha sido bastante complejo en términos de disponibilidad
de agua a lo largo del país. Lo que son también los aspectos extremos, ¿no? De pronto hay lugares donde no hay agua en lo absoluto y otros lugares donde hay una cantidad enorme de agua, justo también orientado o promovido por estos desastres naturales, ¿no? Estos básicamente diluvios o bombas de agua que recibimos básicamente, que ya no son de pronto lluvias tan extremas, sino bombas de agua las que caen en las ciudades. Entonces, y también otro punto es dónde están las operaciones en cuanto a estrés hídrico, ¿no? Es un conocimiento que no todas las organizaciones tienen y que es importante saber tanto de las propias operaciones como de las mismas cadenas de suministro. Puedes estar sujeto a riesgos muy importantes por no saber que donde estás abasteciéndote de forma importante en algún tipo de recurso, posiblemente no haya la misma disponibilidad de agua en los próximos años. Y algunos principios básicos que considero importante considerar para cualquier indicador o métrica ASG son que estas métricas tienen que ser, por un lado, relevantes para el negocio, no solamente porque lo veamos en algún marco de reporte, vamos a copiar y pegar para nosotros. El segundo es que tienen que ser entendibles, es decir, además de regirse por algunos marcos internacionales, siempre hay que adecuarlos a la naturaleza de nuestro negocio y nuestra organización para que sean entonces entendibles. También que sean verificables, que un tercero pueda revisar la información, que esto también lo abordaremos un poco más adelante, pero tiene que estar lo suficientemente fundamentado para que terceros puedan revisar y validar lo que estamos diciendo, que sean objetivos, es decir, libre de sesgos, también que sean consistentes, que en el tiempo estos puedan irse también monitoreando para ver cómo vamos avanzando en cuanto a estos indicadores y finalmente que estén perfectamente alineados con la estrategia del negocio. De lo contrario, es algo que va corriendo en paralelo sin mucha esperanza de que perdure hacia el futuro. Qué interesante. Uno de los principales retos también es la generación de los datos, porque se pueden tener estos reportes que ya han salido a través de organizaciones globales, pero uno de los grandes retos es de inicio tener esa información. La información no financiera no se tiene contemplada en muchas de las organizaciones de este país. Entonces, pues primero dejemos que ese es uno de los principales retos. Sin tener eso es muy difícil poder empezar a ya tener una métrica y poder validarla y sobre todo estarla midiendo. Pero ¿cuáles son estos marcos de reporte de información que consideras que el mercado debe de empezar a contemplar? Claro que sí. Bueno, esto es una de las preguntas fundamentales sin duda y me da mucho gusto que esto de todas maneras ya se ha abordado en otras ediciones del podcast para los que quieran también regresar y visitarlos. Pero yo los dividiría en dos grandes grupos, aquellos que son los obligatorios o los regulados y aquellos que son voluntarios. Dentro de aquellos, bueno, y también es importante saber que dependiendo del país, la jurisdicción y la madurez de la conversación dentro de esa jurisdicción, más de uno de estos marcos de reporte pueden convivir, justo porque la parte voluntaria muchas veces ha ganado en cuanto a tiempo a la regulación. Entonces, nada más para dar algunos ejemplos, por ejemplo, el Reino Unido, a través de la Autoridad de Conducta Financiera, FCA, por sus siglas en inglés, en 2021, apenas el año pasado, al cierre del año pasado, publicó cuáles son las reglas y cuáles son las guías para aquellas empresas públicas denominadas premium o las más grandes, tuvieran que reportar información relacionada con el cambio climático. Dicho esto, lo que utilizó en ese caso Reino Unido para establecer estas guías estaba fundamentado totalmente en las recomendaciones del grupo de trabajo sobre las declaraciones financieras relacionadas con el clima. Es un nombre bastante largo, pero es más bien conocido como TCFD por sus siglas en inglés. Producto de esta nueva solicitud hacia este tipo de empresas, ahora ellas tienen que publicar una declaración en la cual dicen qué tan apegados están a esas declaraciones o esas recomendaciones de TCFD y en caso de no haber podido seguir alguna de estas recomendaciones tienen que explicar o se rigen bajo el principio de explicar por qué no lo han hecho. Otro de los ejemplos, por supuesto, está en los Estados Unidos con la Comisión Nacional de Mercado de Valores, el CEC o el SEC.
que justo hasta hace un par de meses todavía estaba publicado para comentarios públicos estos nuevos requerimientos hacia las empresas, también de publicar información relacionada con el clima, incluida la huella de carbono, por ejemplo, en sus 3 alcances o también incluido el establecimiento de objetivos climáticos. Por supuesto, como ya sabemos, o es información pública y disponible en las noticias, ha habido un poco de renuencia a poder aceptarlo de forma rápida y sencilla, producto de estos comentarios públicos. Sin embargo, pues sabemos que es cuestión de tiempo para que en una forma encuentre su causa y esto se vuelva algo obligatorio también para Estados Unidos. Y también hay otros ejemplos muy importantes. Sabemos de Brasil y Japón que están avanzando en este sentido de igual manera con este tipo de requerimientos, pero también la Directiva Europea de Reporte de Sostenibilidad Corporativa va a aumentar, digamos, el volumen de empresas que eran más o menos 10,000 hasta 50,000 empresas grandes y públicas que van a tener que empezar a reportar información relacionada con la sostenibilidad. Entonces, hay muchos ejemplos de cómo la regulación va a empujar a aquellas que tuvieron una acción más tardía a que se pongan al parejo con aquellas que fueron los primeros en adoptar este tipo de marcos de reporte. Ahora bien, también en cuanto a los reportes voluntarios, la lista es sumamente vasta y amplia. La ventaja es que a pesar de lo confuso que puede ser y lo lleno de acrónimos, porque nos encanta usar demasiados acrónimos en el sector, ahorita hay esfuerzos para unificar muchos de esos acrónimos. Por ejemplo, la Fundación de Estándares Internacionales de Reportes Financieros, conocido como IFRS, tiene 2 juntas de establecimientos de estándares internacionales. Uno de ellos es la de contabilidad y el otro es de sostenibilidad. El de sostenibilidad se conoce como ISSB y el ISSB a lo largo del último año ha logrado conjuntar exitosamente los esfuerzos de distintas organizaciones internacionales, como lo es la Fundación de Reportes de Valor, BRF, a quien justo tuvieron un invitado en otro podcast, en otra edición del podcast. También el Consejo Internacional de Reporte Integrado, la Junta de Normas de Contabilidad de Sostenibilidad, conocido como SASB, y también la Junta de Normas de Divulgación Climática, conocido como CDSB. Entonces, la idea detrás del ISSB es desarrollar nuevos lineamientos estandarizados para la declaración de información relacionada con la sostenibilidad. Ya pasamos de al menos 4 nombres que he mencionado últimamente a tener uno de una forma estandarizada y establecer una nueva línea base sobre la cual van a tener las empresas que fundamentar las declaraciones que hagan en temas de sostenibilidad. Y como una mención muy rápida, también el famoso TCFD que mencionaba anteriormente se ha vuelto extremadamente popular en los últimos 5 años. Tienen básicamente 11 recomendaciones agrupadas en 4 ejes y este tema en particular lo aborda muy bien y de una forma muy detallada mi querido colega Arturo Palacios en otra edición del podcast. Además de eso, 2 comentarios finales. O 2 menciones adicionales. También se encuentra el Climate Disclosure Project, como solía conocerse. Ahora es más bien conocido con CDP, así nada más de simple, porque tienen ellos 3 programas fundamentales, uno sobre cambio climático, seguridad hídrica y bosques, lo cual buscan abordar distintas partes de la cadena de suministro de cualquier organización y se encuentra perfectamente alineado con TCFD. Entonces, o con TCFD. Entonces, es una forma en la cual los mismos estándares están todos convergiendo en lo que resulta material para cualquier organización. Y finalmente, también está la evaluación de sostenibilidad corporativa, el CSA, que justo también, al igual que CDP, permiten a las organizaciones obtener una calificación al final de la publicación de información y también, además de hacer disponible para sus diferentes grupos de interés dicha información, les permiten hacer un benchmark, una comparativa entre otras empresas pares del sector o también otras comparativas a nivel nacional o global. Entonces, bueno, eso es un poquito el resumen. Es un gran resumen, Miguel. Nos das un muy buen recorrido de los principales temas que estamos viendo, que ese engranaje ya existe. No es que no exista, ya está puesto para el mercado.
Ya las organizaciones ya se pueden empezar a acercar a los assessments, a los frameworks, empezar a estudiar las taxonomías. Si eres una empresa que tiene relación con empresas públicas en América del Norte a través del TEMEC o a través de la Unión Europea o a través de Inglaterra, etcétera, pues ya vamos a empezar a ver cómo esas organizaciones a través del supply chain, pues también vamos a tener que avanzar para allá, ¿no? Todas las empresas públicas en el mercado, pues obviamente reportan a través de los estándares de IFRS, los estados financieros auditados con normas internacionales. En el momento cuando en 2 años ya lo tengamos, digamos que integrado al reporte no financiero, pues es un avance muy importante que vamos a empezar a dar a nivel ya bloque y a nivel país, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por todo el recorrido. Ahora, un tema fundamental. En el mercado vemos que está empezando a madurar, está empezando a crecer, pero uno de los temas fundamentales que tenemos que considerar es qué se tiene que hacer para evitar un greenwashing. Ya tenemos todas estas métricas, ya tenemos a ustedes mismos como participante que son validadores externos, tenemos la revisión externa, tenemos los evaluadores de segunda opinión. Ya esas figuras también ya existen en el mercado y nos ayudan a que podamos dar una mayor certidumbre en el sector bursátil y en el sector financiero. ¿Qué se puede hacer? ¿Cuáles son las mejores prácticas que tú recomendarías? Claro que sí, la verdad es que esta pregunta es bastante complicada de responder porque como tal, pues la comunicación es un tema bastante complejo. Y dentro de eso existe, por supuesto, dentro de cualquier organización una gran diversidad de perspectivas, para empezar, de lo que debe de comunicarse y qué no, y además del cómo debe de comunicarse. Y a esto también se le pueden sumar otros aspectos. Por ejemplo, es que la terminología utilizada en temas de ASG es bastante técnica y muchas veces es complicada, y además la semántica no juega a favor de los temas de comunicación, porque nada más con cambiar una palabra puedes estar diciendo algo completamente distinto. Además de eso, los estándares relacionados con temas ASG, especialmente los ambientales, evolucionan a pasos agigantados y de una forma muy vertiginosa, lo cual significa que la forma en la cual posiblemente hacías la evaluación de un cierto indicador este año pudiera haber evolucionado y cambiado el siguiente, aún sabiendo que existen ciertos periodos de gracia bajo ciertos estándares para que puedas hacer las actualizaciones. Para temas de comunicación muchas veces no existen estos pequeños tiempos adicionales para corregir la comunicación. Entonces, mantenerse al día es bastante complicado. Por ejemplo, cuando hablamos de objetivos con base científica, tanto para cualquier tipo de sector y también especialmente para el sector financiero, o lo que significa el concepto de net zero en general y también para una entidad financiera, pueden ser cosas muy familiares y similares, pero no exactamente iguales. Por eso una de las recomendaciones, en parte esto tú ya lo mencionabas al elaborar la pregunta, pero parte de las recomendaciones es siempre contar con un equipo técnico que te pueda apoyar y que básicamente sea un tercero que se mantiene básicamente todo el tiempo actualizándose continuamente, invierte el 80-90% de su tiempo realizando solo eso, perseguir los estándares, saber qué es lo nuevo, qué es lo novedoso, cómo se pueden utilizar de forma eficiente y efectiva dentro de la empresa, y que lo que se comunica se encuentra dentro de ciertos márgenes para evitar que luego haya un tema reputacional por comunicar algo que definitivamente no era correcto. Un ejemplo muy básico de conceptos en los cuales se puede cometer errores en la comunicación, cuando se habla, por ejemplo, de la carbono neutralidad de una organización o que una organización es net zero. La mayoría de estas organizaciones o de la mayoría de las organizaciones a nivel del mundo aspiran a llegar a ser, por ejemplo, net zero en el 2030, 2035 y algunas 2050, pero algunas están ya empezando a hacer estas declaraciones públicas de que ya son net zero al día de hoy. Entonces, esto, por supuesto, es de pronto es necesario conocer un poco con mayor detalle los estándares para saber qué es posible y qué no, y evitar perderse o aventurarse demasiado a veces en la semántica o los nuevos términos que van surgiendo. Y la otra, por supuesto, es contar con el apoyo de terceros para la validación y la verificación de las declaraciones y de los resultados que se obtengan de los cálculos de los indicadores.
Muy bien, Miguel. La última pregunta es muy importante para nosotros porque estamos contando con el apoyo de actores serios como ustedes que puedan dar una mayor certidumbre a todo el mercado. Entonces, ¿cómo es que South Pole ayuda a las organizaciones a toda esta transición y al mantener esta validación y verificación de los datos para que al final los stakeholders realmente se sientan cómodos de que la información está validada por un actor como es South Pole, ¿no? Entonces también me encantaría si pudieras dar un pequeño resumen de lo que es South Pole, qué están haciendo a nivel global, qué tipo de organismo es, etcétera, ¿no? Claro que sí, con muchísimo gusto. Bueno, en South Pole yo he tenido la fortuna de colaborar ya como parte de este equipo por aproximadamente entre un poco más de 6 años. Básicamente es una empresa que tiene una historia de aproximadamente 17 años ya como experto en temas de sostenibilidad y el desarrollo también de proyectos que generan certificados de carbono o certificados de energía renovable, por ejemplo. Tenemos presencia en más de 30 países y contamos con el apoyo y soporte de más de 1,000 colaboradores a nivel global. En México hemos ido creciendo también de buena manera de cuando se fundó alrededor de 2008 a la fecha. Igual siguiendo en paralelo de la historia de South Pole Global, pues tendremos alrededor de 15 años también de historia y de presencia en México. Hemos tenido la oportunidad de colaborar con una gran diversidad de actores a nivel nacional, incluido actores de gobierno y también actores corporativos, en una diversidad muy amplia de sectores, incluyendo alimentos y bebidas, tecnologías de la información, el sector financiero, y también otros del sector extractivo, los cuales también nos sentimos responsables por apoyar para que se muevan rápidamente en la dirección que consideramos pues requiere este reto de luchar contra el cambio climático. Hablando específicamente de nuestra misión, esta es trabajar con empresas y gobiernos de todo el mundo para hacer posible la descarbonización en todos los sectores, y esto lo hacemos basados en una buena comprensión de los riesgos y oportunidades climáticas, así como en nuestro conocimiento de los más altos estándares en temas de reducción de emisiones. Y finalmente, dentro del área de finanzas sostenibles, lo que hacemos es trabajar con nuestros socios y clientes en la evaluación de riesgos y oportunidades climáticas, no solamente en la evaluación, sino también en cómo reportarlo, la evaluación de impactos de bonos y préstamos verdes y sostenibles, la evaluación de emisiones derivadas de portafolios de inversión, el diseño de objetivos con base científica y en la implementación de estrategias y planes de mitigación. Nosotros no solamente creemos que nuestra labor es establecer metas, objetivos y planes, sino trabajar día con día con nuestros clientes para llevarlos a que alcancen esos objetivos. De lo contrario, sería una solución a la mitad. Pero, pues bueno, estaremos encantados de apoyar. Miguel, muchas gracias por habernos acompañado en el episodio de Análisis Viva ESG, por confiar en la estrategia de sostenibilidad que tenemos para el mercado dentro del programa Viva 360 Sostenible y también por haber aceptado el poder empezar a trabajar en conjunto con nosotros para evangelizar a las organizaciones a través de nuestro programa Chief Sustainability Officer. Creo que son temas que estamos implementando ya al día de hoy entre Viva y South Pole y pues estamos encantados de poder hacerlo en conjunto con ustedes, ¿no? Al contrario, Iker, muchísimas gracias a ti, gracias a Viva por la invitación y encantados de compartir un poco de lo que hemos podido aprender y ayudar a que podamos escalar el tema y acelerar la adopción lo más rápido posible. Gracias, Miguel. Él es Miguel Chavarría, director de Soluciones Climáticas para América Latina en South Pole. Y a ustedes, muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo a sus contactos y amigos. Si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Usueta. Agradecemos a nuestro ingeniero de audio y video, Bartolomé Chanona. Les platicó Iker Vinajeras y esto es Análisis Viva ASG. Hasta la próxima y muchas gracias. Análisis Viva ASG es una producción de la Bolsa Institucional de Valores. No te pierdas nuestro próximo capítulo. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales. Para más información sobre inversiones o temas ASG, visita nuestro sitio web viva.mx. Análisis Viva ASG.